unos años, cuando inicié a estudiar la carrera de comunicación social, alguien me preguntó un día, ¿qué estudias? Y a pesar de que mis calificaciones en la universidad iban muy bien, tuve cierta dificultad para responder esa pregunta. Desde aquella época han pasado dos cosas. La primera, sigo buscando y estructurando mi respuesta a esa pregunta, y la segunda, terminé adoptando la misma como una guía para reflexionar con mis estudiantes acerca del objeto de estudio de la comunicación. Y hoy quiero iniciar mi presentación con algunas de las reflexiones que he realizado en este sentido. El término comunicación, o más bien la noción sobre el término de comunicación, alude a una diversidad tan amplia de posibilidades conceptuales que establecer una definición de la misma resulta complejo, porque al definirla desde un ángulo pareciera que obviamos otros. A esto se refirieron los autores Armand y Michel Matelar en su libro Historia de las teorías de la comunicación, cuando establecieron que la noción de comunicación abarca una multitud de sentidos. Los pensadores de la disciplina han coincidido en que la dificultad viene dada por la complejidad del objeto de estudio de la comunicación y la historia de su desarrollo como disciplina científica. A esto se refirió el autor Éric Villanueva al establecer lo que se tiene de teorización hecha de la comunicación es un conjunto multifacético e inacabable seguramente de abordajes y enfoques parciales. En este orden, un factor que incide directamente sobre el objeto de estudio de la disciplina es el acelerado desarrollo de las tecnologías de la información, al punto de que una gran parte del constructo teórico con que la comunicación se ha consolidado como ciencia resultaría insuficiente para explicar los fenómenos a que ha asistido la humanidad en las últimas décadas, desde el desarrollo de la Internet hasta el más reciente auge de las redes sociales que, como señalan diversos autores, han venido a redefinir las normas de la comunicación. Sin embargo, hay un aspecto en el carácter de la comunicación que ha sido enfatizado de manera constante en el desarrollo y consolidación de la misma como disciplina científica de estudio. Se trata de su carácter social. Paul Watzlawick, en su teoría de la comunicación humana, estableció 5 axiomas de la comunicación. Uno de ellos reza: no es posible no comunicarse. Con este planteamiento de la imposibilidad de la no comunicación, el autor no solo alude a la comunicación interpersonal, sino que hoy sabemos que su premisa teórica es perfectamente válida para hacer una lectura adecuada de cualquier situación de comunicación, incluyendo las de comunicación institucional o comunicación corporativa. Esto significa que, sin importar la definición a la que nos acojamos o la especialidad de la comunicación que se aborde, se habrá de subrayar ese carácter social y por ende humano de la comunicación. Como un ejemplo de lo anterior, repasemos el primer acápite de la emblemática obra de John Thompson, Los media y la modernidad, una teoría de los medios de comunicación, el cual titula Comunicación y contexto social, y en él escribe: en todas las sociedades, los seres humanos se dedican a la producción e intercambio de información y contenido simbólico. Con lo anterior, Thompson sugiere algunos elementos: producción, intercambio, información, contenido simbólico, que son propios de la comunicación en casi todas las perspectivas posibles desde las que se le estudie. En lo que yo considero una reafirmación aún más radical de este carácter social, el autor Éric Torrico Villanueva afirma: la comunicación es inherentemente social y nos hereda una importante reflexión a los participantes de la disciplina y a las escuelas de comunicación. ¿Es redundante decir comunicación social? ¿No es desde esta perspectiva suficiente con decir comunicación? Si tenemos en cuenta que la comunicación en sentido general ha sido catalogada por algunos autores, entre ellos Éric Torrico Villanueva, como una recién llegada al escenario del saber metódico y la producción teórica, la comunicación institucional lo es aún más. Sin embargo, es una aclaración válida solo cuando nos referimos a la comunicación como disciplina científica, porque la práctica empírica de la comunicación en el seno de las organizaciones data de larga tradición, como lo explica la doctora en Ciencias Sociales y maestra en Comunicación Institucional Adriana Amado Suárez. La comunicación de las instituciones es tan antigua como las organizaciones sociales más primitivas, pero sus reglas cambiaron con cada cambio en la sociedad.
El primer gran salto se registró a inicios del siglo XIX, cuando los ciudadanos empezaron a ser reconocidos como públicos masivos. La revolución industrial creó la empresa y la máquina que imprimió los primeros medios de comunicación de masas, junto con el nuevo público consumidor de periódicos, en donde circulan las innovaciones técnicas y domésticas. Se consolidaron los ciudadanos como colectivos políticos gracias a otra circulación masiva, la de las ideas. El carácter humano y social que subrayábamos al inicio está presente también en la comunicación institucional, en tanto que las organizaciones son conjuntos de personas trabajando por objetivos comunes. Pero más que la historicidad de esta especialización de la comunicación, me interesa profundizar en su utilidad para las organizaciones y de manera específica para las universidades. En el artículo titulado Comunicación corporativa, relaciones públicas y logística en la dinámica organizacional, Janine Rincón Quintero expone: la comunicación ha sido y será por siempre el engranaje clave para individuos y organizaciones. Desde esta declaración de importancia que se enfatiza en la cita anterior, una definición de la comunicación institucional resulta provocativa. Una que me ha resultado eficaz a lo largo de estos años es la que reza de la siguiente manera: la comunicación institucional es un conjunto de mensajes que una institución, empresa, fundación, universidad u ONG proyecta ante su público con el fin de dar a conocer su misión, visión y establecer empatía con los mismos. Nótese que se enfatiza la empatía como uno de los objetivos que persigue la comunicación con sus diferentes públicos. Pero más allá de las diversas definiciones que han aportado los teóricos, casi todos coinciden en que, teniendo en cuenta que la comunicación ocurre, querrámoslo o no, esta debe ser planificada desde una visión profesional. Aquí la palabra clave es planificada. De esta concepción emana la corriente que la sitúa dentro de las facultades de negocios de las universidades, desde donde en las últimas décadas ha emergido la figura del DIRCOM o Director de Comunicaciones Corporativas, consolidándose como uno de los ejecutivos con mayor poder en las organizaciones. Sobre este perfil habló Miguel Ángel Violán en su artículo Agua en Marte, DIRCOMs galácticos en la Tierra, donde establece lo siguiente: el puesto de DIRCOM tiene perfil de geometría variable. En su plenitud alcanza alto rango, pero su polivalencia, transversalidad y plenipotencialidad son solo conseguibles a través de una sólida cultura de la gestión. Toca, pues, empaparse de saberes managerenciales y de habilidades directivas para ser realmente uno más en lo más alto. Pero en este punto vale la pena preguntarse qué hace este profesional tan conceptualmente encumbrado por los autores. Adrián Amado Suárez, en su artículo La comunicación en crisis, cambios en los paradigmas de la comunicación pública, establece algunas de las cuestiones fundamentales que a grandes rasgos convienen establecer. En la medida en que cada vez más productores ofrecían cosas similares, fue necesario consolidar la marca institucional como un diferencial, para lo cual se hizo necesario desarrollar estrategias que combinaran tácitamente prensa, publicidad, relaciones públicas paralelamente. De esto, lo esencial es el concepto de marca institucional, y para hablar de marca hay que profundizar en tres aspectos. El primero, la identidad institucional; el segundo, la imagen corporativa; y el tercero, la cultura organizacional. Sobre la identidad corporativa, Justo Villafañe la define como el conjunto de rasgos y atributos que definen la esencia de la organización, algunos de los cuales son visibles y otros no. En pocas palabras, estamos hablando de la personalidad de la empresa. Sobre la imagen corporativa, Jorge Iván Ramírez Sandoval y Enrique Federico Gochicoa han dicho: es la representación mental de un estereotipo de la organización que los públicos han formado como consecuencia de la interpretación de la información que reciben sobre la organización. La importancia de esto radica en que la imagen corporativa depende, desde esa perspectiva, de la gestión de comunicación que haga la organización sobre sí misma. La cultura organizacional, por su parte, constituye las normas y creencias que comparte un grupo determinado de manera colectiva. Ahora bien, la otra variable importante en este tema es la naturaleza de la universidad como escenario a donde tiene lugar la comunicación.
Muchos autores sitúan la universidad en la definición habitual del concepto organización, en tanto que la universidad posee los mismos elementos: estructura, objetivos, recursos, en fin, elementos similares. Sin embargo, la lectura que se hace desde la comunicación acerca de la universidad implica otros factores que están fuera de la frontera de la mera gerencia de la misma. Ya no se trata solo de construir una marca cualquiera, se trata de una marca que vende ideas. Pero en la denominada sociedad del conocimiento o sociedad de la información, ideas es lo que más abunda. ¿Cómo hacemos entonces para desarrollar y posicionar una marca que vende lo mismo que muchas otras y que compiten en un mercado global? Dado los desafíos que los tiempos recientes han planteado a las universidades, tanto sociales como geográficos, económicos y de muchas otras índoles, las universidades, como establece Michael Chatok, han tenido que cambiar. Las universidades han cambiado enormemente desde la década de los 80 y las más exitosas se encuentran entre aquellas que se han adaptado mejor al ambiente nuevo. En ese escenario, la comunicación representa la estrategia por excelencia para gestionar exitosamente la transición al cambio y garantiza que la marca institucional que señalábamos al inicio no solo se desarrolle, sino que se posicione y pueda, en consecuencia, competir en los mercados globales, porque una inadecuada gestión de comunicación pondría en riesgo la excelencia y la reputación de la universidad. Un aspecto que se debe tener en cuenta en comunicación institucional de la universidad y su promoción es la doble dimensión de la misma. En su dimensión interna y su dimensión externa, la universidad debe responder a diferentes públicos con diversas necesidades. La caracterización de cada uno de esos públicos, así como la identificación de sus necesidades particulares, es determinante para la gestión de la comunicación. En ese sentido, hay factores estratégicos en el ámbito de la comunicación que se deben tener en cuenta, así lo señala Miguel Ángel Violán. Número 1. Las modernas organizaciones son redes de datos que se cruzan con mayor o menor eficiencia. Hay que saber procesar esa información. Número 2. La fidelización del cliente externo solo es posible en base al posicionamiento que consigamos ante sus ojos. Número 3. Un buen clima interno de trabajo es clave para la productividad de las personas. Y voy a concluir esta ponencia con una perspectiva desde mi propia gestión, compartiendo algunos de los aprendizajes que he obtenido a lo largo de mi ejercicio profesional y de manera específica en el contexto universitario. Primero, la universidad constituye uno de los poquísimos escenarios donde el principal cliente se les dictan normas. Es decir, la universidad reglamenta y normaliza de un modo poco común en otras instituciones el comportamiento de los estudiantes, que finalmente representa el principal cliente y público de la universidad. Hablarle a ese público plantea el primer reto. Segundo, en un sentido amplio, hay 3 pilares que la gestión de la comunicación debe impulsar en el seno de las universidades: la eficiencia, la transparencia y la conciencia social. La eficiencia, porque redundará inevitablemente en la calidad. La transparencia, porque es uno de los aspectos que la sociedad parece reclamar con más vehemencia a las organizaciones modernas. Y la conciencia social, porque ninguna otra institución está tan comprometida como la universidad en la gestión del cambio y la sostenibilidad. Las universidades deben esforzarse más en la gestión de los intangibles, porque en la comunicación institucional el valor de los intangibles tiene un peso casi equiparable al de los avances tecnológicos en otros escenarios y aspectos de la comunicación. El elemento más importante, sin embargo, desde mi punto de vista, en la gestión de comunicación institucional de la universidad es la coherencia entre las acciones de la institución y sus actores con aquello que la institución promulga y comunica. Dicen los expertos en publicidad: si quieres tener una buena publicidad, ten un mejor producto. Ese es un mensaje muy potente si lo vemos en su justa dimensión, que en la universidad equivaldría a decir: ofrece el mejor servicio, con la mayor calidad académica y administrativa, y el posicionamiento vendrá solo. Muchísimas gracias.
La gran mayoría está de acuerdo que cada vez más es necesario que las personas tengan capacidad para relacionarse satisfactoriamente consigo mismo y con los demás. En la medida que somos competentes para esto, ganamos bienestar y favorecemos el logro de las metas personales y profesionales. Además, que esto aumenta nuestro índice de empleabilidad y productividad. Estas razones han hecho que la inteligencia emocional y la asertividad sean términos de moda. Soy Luisa Tavera y estaré compartiendo con ustedes algunas ideas sobre estos conceptos. Howard Gardner, en los años 90, con su teoría de las inteligencias múltiples, introdujo la idea de que no hay una sola inteligencia, sino 8. Entre ellas, incluyó la inteligencia intrapersonal, definiéndola como la capacidad para comprenderse uno mismo, y la inteligencia interpersonal, que la describió como la capacidad para comprender las intenciones y deseos de las otras personas. A pesar de estos aportes, fue Daniel Goleman quien convirtió el concepto inteligencia emocional en un término popular. Parte de la premisa de que el coeficiente intelectual pocas veces pronostica el éxito real que los estudiantes tendrán una vez se hayan incorporado al mercado laboral y que tampoco ayuda a predecir el bienestar y la felicidad a lo largo de sus vidas. Definió la inteligencia emocional como la capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos y de los que nos rodean, de motivarnos y de manejar adecuadamente las relaciones. Explica que existen 5 competencias que integran la inteligencia emocional. Primero, el autoconocimiento, la habilidad que utilizamos para reconocer nuestras emociones y sus consecuencias. En segundo, el autocontrol. Nos permite reflexionar y dominar nuestros sentimientos para no dejarnos llevar por ellos ciegamente. No es raro que nos enfademos con alguien, pero si fuéramos esclavos de la emoción, estaríamos continuamente actuando de forma impulsiva y luego nos arrepentiríamos. En tercer lugar, habló de la automotivación. Significa saber dirigir las emociones hacia un objetivo, lo cual permite manejar la motivación y fijar nuestra atención en las metas en lugar de los obstáculos. La empatía es la capacidad cognitiva de percibir lo que sienten los demás y ponerse en el lugar del otro. Por último, las relaciones interpersonales. Implica, además de conocer los sentimientos de los otros, hacer algo para transformarlo. Esta es la base en la que se sustenta la popularidad y el liderazgo. Estos componentes nos obligan también a hablar de la asertividad. La mayoría de autores explican que es una habilidad social que permite a la persona comunicar su punto de vista desde un equilibrio entre un estilo agresivo y un estilo pasivo de comunicación. Se sitúa en un punto intermedio entre permitir que terceros decidan por nosotros o pasen por alto nuestros derechos y la agresividad, que es irrespetar las ideas de los demás. Una de las definiciones más acertadas es la propuesta por Kelly, que la definió como la capacidad de un individuo para transmitir a una persona sus posturas, opiniones, creencias, sentimientos, de manera que no se sienta incómodo. Esto puede dar lugar a 2 situaciones. La primera, la aceptación asertiva, que se refiere a la habilidad de un individuo para transmitir calidez y expresar cumplido a los demás cuando la conducta es positiva para él. Sin embargo, la segunda es la oposición asertiva, que ocurre cuando el individuo se opone o rechaza la conducta inaceptable del antagonista y trata de conseguir una conducta más aceptable en el futuro. El objetivo de esta es comunicar tranquilamente nuestros sentimientos e invitar al antagonista que cambie su conducta, no es descargar nuestro malestar sobre el otro. La asertividad parte de que todos tenemos unos derechos fundamentales. Smith, en su libro Cuando digo no me siento culpable, propuso algunos derechos asertivos básicos, entre los que podemos mencionar derecho a ser tu propio juez, es decir, tener tu propia opinión, tu propio sistema de valores y actuar en consecuencia. Otro es el derecho a elegir si nos hacemos responsables de los problemas de los demás. También el derecho a elegir si queremos dar o no explicaciones. Derecho a cambiar de opinión, a cometer errores, a decir no lo sé, a no necesitar la aprobación del otro, a tomar decisiones ilógicas, a no comprender las expectativas ajenas y hasta derecho a no ser perfecto. Sí, oíste bien, tenemos derecho a no ser perfectos. Ser asertivos implica comunicarnos de una manera funcional. Esto se logra utilizando un conjunto de conductas comunicativas en las que se incluye una expresión verbal directa y honesta. Hablar en primera persona para expresar opiniones,
tales como yo pienso, yo necesito, yo siento, o bien preguntas orientadas a la participación de los demás, como por ejemplo, ¿cómo podemos resolver esto? ¿Qué te parece? ¿Qué quieres? ¿Qué piensas? Etcétera. Con relación a los componentes no verbales, la expresión facial es distendida y con sonrisas frecuentes y acordes con la circunstancia. El contacto ocular es directo hacia el interlocutor, aunque evita que la mirada sea desafiante. Los gestos son relajados, se mantiene la distancia para no invadir el espacio personal. El volumen de la voz y la velocidad son adecuados, la entonación es correcta, de forma que el interlocutor escucha con facilidad. El habla es fluida, sin interrumpir. Todo esto forma parte de un estilo de comunicación asertiva. Son innumerables las experiencias de organizaciones que están apostando a la inteligencia emocional y a la comunicación asertiva. Un ejemplo lo vemos en la UNESCO. En el 2002 puso en marcha la iniciativa Educación para una Ciudadanía Mundial. Este proyecto pretende que los programas educativos tomen en cuenta dimensiones fundamentales para la construcción de un mundo más inclusivo, justo y pacífico. En estas dimensiones incluyen lo socioemocional como elemento clave para desarrollar el sentido de pertenencia a una humanidad común, compartiendo valores y responsabilidades, empatía, solidaridad y respeto de las diferencias y la diversidad. ¿Cómo lograrlo si no podemos establecer un diálogo asertivo? De igual modo, la Organización Internacional del Trabajo, junto con otras organizaciones, realizaron un estudio titulado Invertir en competencias para promover un comercio inclusivo, en el que indican que las competencias profesionales, como el trabajo en equipo, relaciones humanas y solución de problemas, complementan las competencias técnicas y son un factor esencial para la empleabilidad y el rendimiento de la empresa. Esto es consono con lo que dice Carlos Martínez, presidente de IMF Business School. En una entrevista indicó que estamos ante un mundo más global que hace que competencias como la tolerancia, la empatía, la capacidad de resolución de conflictos y otras sean más importantes para las compañías que las capacidades técnicas que se adquirirán en el camino. Definitivamente, el mundo empresarial no está ajeno a esta tendencia. Ha encontrado en la inteligencia emocional una herramienta inestimable para comprender hasta la prevención de los desastres corporativos. No en vano, Harvard Business Review ha llegado a calificar a la inteligencia emocional como un concepto revolucionario y una de las ideas más influyentes en la última década en el mundo empresarial. Defienden que las personas son contratadas por su capacidad intelectual y despedidos por su falta de inteligencia emocional. Esto ha tenido tanto impacto que ha llevado a reformar el proceso de selección de personal de las empresas. El psicólogo de las organizaciones, Jonathan García Allen, explica: la época en que los procesos de selección de personal se basaban en la experiencia laboral y en los conocimientos técnicos pasó. Actualmente el método ha evolucionado y los aspectos relacionados con la inteligencia emocional, las habilidades interpersonales y la gestión de las emociones han cobrado un protagonismo clave. Esta creciente relevancia del aspecto emocional en el trabajo viene motivada por la tendencia a la tercerización de la economía en los países occidentales, en lo que el intercambio económico está mediado por la confianza entre ambos agentes. De ahí se desprende, según señala García Allen, que los empleados con alta inteligencia emocional resulten mucho más productivos para las corporaciones. Todo lo anterior dicho tiene dos implicaciones fundamentales para las personas que estamos ocupando posición de gestión en la universidad. Número 1, nuestros programas académicos tienen que formar para que los egresados tengan estas habilidades emocionales. Y número 2, tenemos que enfocar la formación de nuestro capital intelectual en el desarrollo de estas competencias. Abundantes investigaciones demuestran que las habilidades emocionales son susceptibles de aprenderse y perfeccionarse a lo largo de la vida. Un gran cúmulo de investigaciones iniciadas por McClellan y su equipo de Harvard demuestran que todas las competencias pueden desarrollarse. Para hacerlo desde el currículo, las universidades tenemos la experiencia de la Universidad de Deusto, referenciada en el libro de Villa y Poblete, Aprendizaje basado en competencia. Por otro lado, Valle León indica que existen modalidades por medio de las cuales las empresas pueden desarrollar competencias en sus empleados, entre las que incluyen el coaching, el mentoring, experiencias de autodesarrollo y los centros de desarrollo. En conclusión, la inteligencia emocional y la comunicación asertiva son elementos fundamentales a atender si queremos mayor calidad de vida y mejorar la productividad.
El sector empresarial se dio cuenta de esto hace mucho. La academia hace bien en continuar formando en esta dirección. Muchas gracias. Qué difícil se hace muchas veces comunicarnos y entendernos con los demás. Soy Mildred Silverio y compartiré con ustedes elementos relacionados al feedback y la comunicación efectiva. Suponte que tienes que decirle a una persona algo que ha hecho y que no te ha gustado, un comentario, un gesto, una acción, y sienta la necesidad de darle un feedback o retroalimentación. Para dar un buen feedback, se requieren desarrollar importantes habilidades de comunicación, utilizar un lenguaje neutral, describir los hechos con exactitud sin introducir interpretaciones personales o juicios, o utilizar palabras que describan nuestros sentimientos reales sin echarle la culpa al otro. ¿Qué se entiende por feedback o retroalimentación? A la información que transmite un receptor a un emisor basándose en el mensaje recibido que de manera eficiente alimenta la conversación. Es una herramienta que permite crecer al que lo recibe. Si se usa para capacitar, puede ser muy motivador. Eleva el rendimiento, mejora la autoestima y refuerza el vínculo entre quien lo da y lo recibe. Es por esto que cuando nos comunicamos de manera efectiva y lo que comunicamos es de provecho para todos, hemos tenido un importante feedback. En tal sentido, saber comunicar es una competencia fundamental para el avance y el éxito profesional. Podemos transmitir el feedback de la siguiente manera: implícito y también explícito. Implícito se da mediante señales no verbales, como son los gestos, tono de voz, expresiones, etc. Este tipo de retroalimentación depende de la interpretación de quien la recibe. Explícito se basa en hechos y datos reales. Se da generalmente por escrito, donde se informa de manera clara lo que se pretende comunicar. ¿Cómo podemos dar un feedback? Para dar un feedback a un colaborador o a alguien dentro de una organización, tenemos que buscar el momento oportuno. Sea cual sea el momento elegido, el feedback ha de ser específico, concreto y simple. Por ejemplo, la directora del Departamento de Suministro de la Universidad 5X se ha molestado con una de sus colaboradores porque anda un poco despistada. Con frecuencia, olvida pasar por las áreas que le competen a pasar inventarios sobre los servicios prestados. Esta situación lleva varios meses produciéndose, hasta un día en que la directora está de mal humor y le dice a la colaboradora: mire usted, debe mejorar su actitud en el área asignada o será cancelada. La colaboradora se queda confusa y preocupada por lo que dijo la directora, ya que se siente muy a gusto con su trabajo y lo quiere hacer lo mejor posible, pero es muy inexperta y no sabe bien qué se espera de ella. Como hace mucho tiempo que nadie habla con ella al respecto, ella cree que lo está haciendo bien. El feedback debe ser neutro, directo, específico, descriptivo y de ayuda. El feedback nunca debe ser evaluativo, indirecto, impuesto, interpretativo o de castigo. Una forma muy efectiva para dar ese feedback simple y específico es ver la situación, en qué situación ocurrió, cuál fue su comportamiento, qué hizo, qué dijo, cómo lo dijo, cuál fue el impacto provocado, qué impacto tuvo sobre los compañeros, sobre el cliente, etc. Un buen feedback nos sirve para estimular cambios positivos en la conducta, sentimientos, actitudes y percepciones. También nos ayuda a corregir errores, reforzar conductas positivas y estimular el desarrollo de los hábitos positivos. La retroalimentación es un canal de doble vía.
No se imponen ideas por parte del líder, sino que se establece un canal por el cual se concilia y se busca la mejor manera de actuar en determinados puntos de interés. La capacidad de generar retroalimentación durante la comunicación es una de las habilidades comunicativas más importantes, puesto que tiene el potencial suficiente como para beneficiar o perjudicar a cualquier miembro de una determinada organización. Tenemos los tipos de feedback en la comunicación efectiva y son feedback positivo, feedback constructivo, feedback negativo y ausencia de feedback. El feedback positivo se transmite para reforzar la conducta de alguien tras comprobar que el comportamiento o el mensaje percibido cumplen las expectativas esperadas. El feedback constructivo, con este tipo de feedback se trata de enseñar las diferencias existentes entre el comportamiento deseado y el no deseado. Si se emplea adecuadamente, el feedback constructivo reduce el comportamiento erróneo o desviado y se incrementa el comportamiento deseado. El feedback negativo, en este tipo de feedback podemos distinguir dos aspectos, como son el cómo actitud y el qué de contenido. Desde el punto de vista de la actitud, el feedback se considera negativo si es expresado mediante un mal vocabulario, malas expresiones o faltas de modales. Desde el punto de vista del contenido, el feedback puede ser negativo si señala un comportamiento no deseado que debe ser corregido. La ausencia del feedback se produce cuando no se ofrece ningún tipo de feedback o retroalimentación. Es la carencia del mismo y puede provocar el incremento de un comportamiento no deseado o reducir una actitud deseada. Los fundamentos del feedback en la comunicación efectiva probablemente se apoyan en el quién, para quién y cómo, donde las claves de éxito la podemos resumir en 3 renglones: adecuando los mensajes a la audiencia, apoyando las palabras con acciones en una misma línea y utilizando el feedback y sistemas existentes que son válidos. También el fundamento del feedback nos ayuda a observarnos, a conocernos mejor a nosotros mismos, así como ser más autocríticos, facilitándonos a su vez implantar acciones de mejora para ser más competente. En el proceso de recepción de feedback, lo verdaderamente importante es ser un buen oyente. ¿Cómo hacemos un buen feedback dentro de la organización? Para conseguir que la retroalimentación tenga el impacto que se persigue, para mejorar el desempeño, ha de darse siguiendo las técnicas determinadas, siempre encaminada a conseguir un buen clima de trabajo y a mejorar la productividad. El feedback puede ser recibido por el receptor de forma negativa o positiva, y esto va a ser determinante para que la persona implemente cambio en su actitud y el feedback haya cumplido su objetivo. El feedback siempre ha de ir encaminado a mejorar el ambiente laboral, por lo que ha de ser positivo y siempre con el objetivo de aumentar la satisfacción y el rendimiento del trabajador y la felicidad laboral. La capacidad para facilitar feedback es fundamental para el éxito de cualquier intervención y como directivo es una de las funciones más importantes que debe desempeñar el gerente como tutor o como fuente de desarrollo de las personas. Uno de los principales fines del feedback es encontrar áreas de mejora del trabajador y dar información sobre cómo mejorar y si finalmente se ha logrado esa mejora. Aumenta la motivación, fija las responsabilidades y potencia el autoconocimiento. En conclusión, saber comunicarse haciendo un buen uso del feedback es una competencia fundamental para el avance y éxito profesional. Muchas gracias.